Ya, entonces continuando con... ¿Se ve la pantalla, no, chicos? Sí, Hola, Lice. hola. ¿Se ve la pantalla, Sí, no? sí, De las Lisa, se ve. diapositivas. Ya, no sé por qué razón está un poco lento mi computadora. Perdón, perdón, no sé qué. Se anda colgando, parece, ¿no? ¿Es el internet o su computadora, Lisa? Debe ser mi computadora porque el internet no creo que esté fallando, está todo ok. Qué raro. Cierre O, todas las ta- ventanas que tenga y solamente o tal vez mantenga porque está, las, o tal vez porque tengo prendidas abiertas varias diapositivas, puede ser. las ventanas. Las ventanas a ver, las voy a cerrar Luego actualice en la pantalla principal. ya. Bueno, sí, no sé qué es lo que está sucediendo, pero a ver, ya, ahora sí, ¿no? Ya, ahora sí. Ya, entonces el párrafo tiene una estructura eh, donde una idea debe ser sustentada o desarrollada por las oraciones siguientes y al mismo tiempo debe sacarse una conclusión, un nuevo conocimiento, un producto de toda esa argumentación. Ahora, estas oraciones, a las que vamos a llamar oraciones argumentativas, a veces pueden no tener la conclusión, sucede. Hay autores que se guardan la conclusión para un párrafo entero. Eso ya obedece a estilos de redacción, a diferentes estilos de cómo redactar, pero la estructura básica que debe contener es la que les he explicado hace un momento. Ya han visto que siguiendo esa lógica de redacción, uno tiene mayores elementos para poder explotar la oración principal y para poder explotar eh, sus ideas en la redacción de un párrafo. Además que el párrafo puede cumplir una función indicativa. Esto significa que el párrafo puede sintetizar toda una estructura de temas, ¿no? Tal como, por ejemplo, lo vemos aquí, ¿no? Una introducción donde se hable de la bandera boliviana, después tres partes de un ensayo donde hablemos de el rojo y las riquezas animales del país y, por ejemplo, lo podemos dividir en el altiplano, en los valles, en los llanos y una conclusión parcial. El amarillo y las riquezas minerales, lo mismo en el altiplano, en los valles, en los llanos, conclusión parcial. Y el verde y las riquezas vegetales, lo mismo en el altiplano, en los valles y en los llanos, una conclusión parcial y después conclusiones generales. Pero fíjense cómo este esquema índice de un ensayo sobre los colores de la bandera boliviana, tranquilamente salen del párrafo o pueden convertirse en un párrafo. O sea, pueden viceversa, ¿no? El párrafo puede dar origen a una estructura o puede una estructura convertirse en párrafo, ¿no? Por lo general, cuando se sintetizan ideas, se hacen resúmenes, se puede resumir toda una estructura. Entonces, fíjense ustedes cómo en este ejemplo el párrafo tiene una estructura interna que la podemos revelar. Eso es lo importante en la redacción académica, ¿no? Que ustedes escriban en forma estructurada. Ahora, ¿es disciplinaria, es racional, es lógica? Sí, porque el conocimiento científico es así, es sistemático, es ordenado, es racional, es lógico, ¿no? No al lugar mucho a la retórica, ¿no? Es decir, aquellas figuras literarias que permiten, por ejemplo, hacer metáforas, ¿no?
o plantear cosas de forma sarcástica, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado con eso en la redacción académica. O ser coloquial, ¿no? Por ejemplo, un estudiante, estaba leyendo una tesis de ciencia política de un estudiante que puso, ¿no? El gobierno gorila de Banzer. Me acuerdo, no me olvido de esa oración, ¿no? El gobierno gorila de Banzer. Saben que Banzer era presidente del país, ¿no? Y uno dice, claro, uno leyendo literalmente puede decir, ¿qué? El gobierno gorila, o sea, un gobierno gorila, ¿no? A qué creían que se hace referencia? A ver, ¿quién me dice? ¿A qué se refería cuando decía el gobierno gorila de Banzer? Una opinión. A los militares. Sí, a los militares se les dice pues gorilas, ¿no? O sea, desde la izquierda boliviana, eh, a los militares se los ha caracterizado siempre como gorilas, ¿no? O sea, sin razonamiento, brutos, ¿no? Solamente resalten ellos la fuerza bruta. Entonces, por eso a los gobiernos militares les llamaban gobiernos gorilistas, ¿no? O gorilas. Entonces, pero eso es algo muy propio de la izquierda latinoamericana y sobre todo boliviana, ¿no? Pero supongan que alguien que es, no sé, de Europa lea eso, ¿no? Un español, que el gobierno gorila de Banzer, o sea, puede prestarse a una interpretación, o sea, así, fuera de contexto, ¿no? Pero eso, por ejemplo, no se puede hacer en la redacción académica. Eso ya tiene que ver con el estilo de redacción, pero es muy ya panfletario, ¿no? Entonces, el gobierno dictatorial, por ejemplo, es más apropiado, ¿no? El gobierno dictatorial de Banzer, y además que Banzer ha tenido dos gobiernos, ¿no? Uno de facto dictatorial y otro democrático vía elecciones. Entonces, inclusive te puede eso generar una distinción entre el primer y el segundo gobierno de Banzer, pero bueno. Me acuerdo yo de esa oración, un párrafo empezaba así, ¿no? El gobierno gorila de Banzer, y bueno, y yo me reí mucho aquella vez al revisar esa tesis. Ya. Tipos de párrafos. En la redacción académica vamos a encontrar párrafos que cumplen una función de argumentación, perdón, de introducción, o sea, es decir, de introducirnos a una temática. En estos párrafos la estructura anterior no va a estar muy presente. Los párrafos de argumentación, estos sí son la clave de la investigación. Los párrafos de argumentación sí tienen la estructura que les he explicado anteriormente, deberían tener la estructura que les he explicado. Hay algunas variantes, por ejemplo, algunos párrafos de argumentación que solo desarrollan los argumentos, pero no las conclusiones, pero igual son válidos. Párrafos de recapitulación. A mí me encantan estos párrafos de recapitulación porque cuando uno lee y encuentra estos párrafos de recapitulación hay que marcarlos, siempre hay que subrayarlos, porque es donde se sintetiza toda la idea del autor. Y si tú los rayas y los subrayas, cuando quieres volver a leer el texto, basta que leas esos párrafos para que digas, ah, esto trataba de esto, ¿no? Entonces, además que estos párrafos, si ustedes los leen y los aprenden, les van a permitir captar la estructura de todo el trabajo, los párrafos de recapitulación, y van a poder ustedes exponer libros enteros sin necesidad de memorizarse, solamente a partir de estos párrafos de recapitulación. Después tenemos párrafos de ejemplo, que son donde se presentan los ejemplos, donde ponemos o ilustramos la idea que estamos desarrollando o el argumento que estamos desarrollando en un párrafo. Un párrafo puede ser argumentativo y el otro párrafo puede ser de ejemplo. Y puede haber otro párrafo, un párrafo de introducción, unos dos, tres párrafos argumentativos, dos párrafos de ejemplo y ya, digamos, ya hemos hecho una página o dos páginas, una página y media de desarrollo de nuestra investigación, ¿no? Tenemos párrafos de resumen y párrafos de conclusión. Hay párrafos exclusivamente destinados a concluir. Veremos como ejemplos de estos párrafos. No, yo solamente los he ido construyendo en base a mi experiencia. No me he podido basar en una literatura específica, pero sí he podido ir más o menos
identificando cuáles son, o más o menos determinando cuáles son esos identificadores que nos permiten saber si el párrafo es introductivo, es argumentativo. Sí, he leído de párrafos argumentativos, pero solamente hasta ahí. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es algo que más he tratado de trabajar para ilustrarles de mejor manera cómo pueden ustedes redactar. Por ejemplo, veamos este párrafo de introducción, que es de Hernández y otros, es del texto de Sampieri, Metodología de la Investigación Científica. Dice el párrafo, a lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento, tales como el empirismo, el materialismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo, así como diversos marcos interpretativos, tales como la etnografía, el constructivismo, perdón, se me ha comido ahí una palabra, que han originado diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. Si se dan cuenta, es una oración larga, pero que más o menos es un párrafo, ¿no? Porque la extensión es amplia, está separado por comas. Pero, ¿cuál es la peculiaridad de este párrafo? Que está introduciendo a la temática, ¿no? ¿Cuál es la temática que está tratando aquí? Los diferentes enfoques de investigación o corrientes de pensamiento, de investigación que han surgido en la historia de la ciencia, ¿no? En el quehacer humano por producir conocimiento acerca de su realidad, pero simplemente está introduciendo a la idea, no la está desarrollando, no nos está hablando de empirismo, no nos está hablando de materialismo dialéctico, de positivismo, de fenomenología, de estructuralismo, de etnografía, constructivismo, no nos está hablando. Y si tuviera que desarrollar después de este párrafo de estas ideas, no podría terminar ni en 50 hojas, ¿no? Porque son corrientes de pensamiento muy densas, entonces probablemente a lo largo de todo el libro va a tratar, pero lo que está haciendo con este párrafo es introducirnos a la temática que va a tratar, que tiene que ver con la investigación para producir conocimiento. Entonces, fíjense, aquí les he anotado una recomendación, dice, debe iniciar siempre presentando, sugiriendo el tema principal y orienta al lector en lo que vendrá en el resto del documento. Es decir, el párrafo introductorio ya te está dando un adelanto de qué es lo que vas a ver más adelante. ¿Estos párrafos se pueden subrayar? Sí, se pueden subrayar o marcar. No son tan importantes como los de recapitulación, pero sí los pueden subrayar más o menos para tener idea de lo que van a ver en todo el texto y además que les va a permitir hacer consciente su lectura cuando lean algún libro o alguna tesis. Entonces, es importante que sintetice y tenga la capacidad de mostrar el panorama global de lo que se va a ver en todo el trabajo. Este párrafo sí muestra el panorama global de lo que se va a ver en todo el libro de Sampieri. Es un párrafo introductorio, esa es su característica. ¿Alguna pregunta sobre el párrafo introductorio? Ya, entonces continuamos. Escucha, no sé qué ha pasado, ¿por qué? Ah, ya. Uy, ¿ahora qué hago? Borrador. ¿Dónde está borrador? El otro día estaba mi hijita haciendo una tarea y me dice, papi, ¿no has visto mi borrador? Ah, no, era, eh, hijita, levanta tu jebe, le digo, ¿no? Porque se me quedó de la escuelita, mis compañeritos decían jebe. Entonces el Sí, jebe. sí, se sale. Sí, Se decía jebe antes, ¿no? No sé por qué, no, tampoco sí, sí. he curioseado por qué se le decía jebe. Ya, a lo que nos vamos. Párrafos de argumentación, que son los que ya hemos visto al principio, los párrafos más importantes, donde se sostienen nuestras tesis, nuestros argumentos en la investigación, ¿no? Como dice aquí esta indicación, inicia con una proposición, con una oración principal, una oración propositiva. Fíjense, este es igual del texto de Sampieri, de Hernández Sampieri, sobre metodología de la investigación,
Pero fíjense lo que dice. La recolección de los datos se fundamenta en la medición. Se miden variables o contenidos en las hipótesis. Está hablando de la recolección de los datos en la investigación cuantitativa y está señalando que se fundamentan en la medición. Entonces, tiene que hablarnos de que de cómo se hace o en qué consiste o cómo se va a dar la medición. Entonces, esa es la idea. Está hablando de que la recolección de datos en la investigación cuantitativa es a través de la medición. Entonces, la siguiente idea. Esta recolección o medición se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por la comunidad científica. O sea, esto es lo más importante, ¿no? Procedimientos estandarizados. ¿Cómo se mide? A través de procedimientos estandarizados que son validados por la comunidad científica. Segunda oración, para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos, ¿no? Entonces, básicamente es un párrafo corto con una sola oración argumentativa y en esa oración argumentativa está respaldando de que la medición se lleva a cabo a través de procedimientos estandarizados y que además son validados por la comunidad científica y que si esa medición quiere ser aceptada como algo creíble o válido, debe demostrarse que se han seguido tales procedimientos. Por eso se hace la revelación de la metodología en el perfil. Entonces, la oración argumentativa debe apoyar la oración, sí, argumentativa debe apoyar a la oración principal y debe sacarse de esas oraciones una oración conclusiva o que cierre la idea. Entonces, esa es la característica de las oraciones y además que todo está hablando y está girando en torno a la medición, ¿no ve? Aquí lo que une la primera oración con la segunda es el término de medición, ¿no? Medición, y aquí habla otra vez de medición. Y después, lo que une a la segunda oración con la conclusión es procedimientos y procedimientos, ¿no? Algunos profesores, yo no sé por qué, ¿no? Te dicen, no quiero ver la misma oración la misma palabra repetido en el texto o en el párrafo. Utiliza un sinónimo, ¿no? Pero, o sea, si estás tratando un tema, no quiere decir que sean reiterativos, ¿no? Pero si estás tratando un tema, por ejemplo, medición, ya puedes utilizar el término medición, cuantificación, eh, matematización, pero puedes desviarte, no puedes dar a entender otra cosa. Mejor hablar de medición. Entonces aquí fíjense, y estamos hablando de Sampieri, no estamos hablando de cualquier payaso, no estamos hablando de Sampieri que nos habla de medición, después de medición, miden, eh, en tres términos, suma dos iguales y uno similar en un solo párrafo. Y habla de procedimientos, o sea que hay varias cosas que no me parecen, digamos, apropiadas, pero bueno, ya tendrán sus razones. Algunos profesores te piden cosas así como que la tesis debe tener tapa, entonces igualito te piden algunas cosas, ¿no? En la redacción. Pero ya, esos son los párrafos argumentativos, ya hemos visto su estructura. Su estructura es de una oración principal o propositiva, oraciones argumentativas y oración conclusiva. ¿Sí? Entonces, ustedes cuando redacten sus argumentos, pueden anotar los argumentos esenciales como un listado y ya después pueden ir desarrollando uno por uno. Eso les va a facilitar mucho la redacción de su trabajo académico. Muy bien, vamos a continuar. Párrafos de recapitulación. A mí, chicos, estos párrafos me encantan. Y estos párrafos tienen una cualidad, sintetizan todo lo que se ha visto anteriormente. Por eso les he dicho hace un momento, si ustedes se vuelven capos en identificar estos párrafos y con solo subrayarlos y repasarlos, van a poder entender cualquier texto.
¿no? Siempre parten con este indicador, ¿no? De hacer referencia a lo que se ha visto antes, ¿no? Como hemos visto anteriormente, como se ha visto antes, o como, eh, para sintetizar la idea, cosas así más o menos. Tiene indicadores de ese tipo. Casi siempre he visto en los textos académicos ese indicador. Y ya son párrafos que te están dando una idea de que se va a presentar en forma sintética la idea que se ha visto. O sea, recapitulación les digo porque estos párrafos tienen la virtud de sintetizar, no resumir, porque resumir es reductivo, pero esto sí de sintetizar en unas cuantas ideas concretas todo lo que se ha argumentado. Es más o menos como unos dos párrafos así que sintetizan todos tus argumentos. Entonces, leeremos y para que capten ustedes la idea que les trato de transmitir. Como se ha insistido con anterioridad, ambos enfoques resultan fructíferos. Está hablando del enfoque cuantitativo y del enfoque cualitativo. Lo he separado el párrafo para que podamos ver cómo se ha hecho la diferencia. Entonces, la investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo y las magnitudes de esto. Por su parte, la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta un punto de vista fresco, natural y holístico de los fenómenos, así como flexibilidad. Fíjense cómo en estos dos párrafos, o perdón, en este párrafo yo lo he separado, cómo en este párrafo se sintetiza lo que es la investigación cuantitativa y lo que es la investigación cualitativa. Básicamente dice, la investigación cuantitativa es una investigación que permite generalizar, resultados, conocimientos a partir del estudio de matemático, porque de conteo, porque cuando dice aquí desde el punto de vista de conteo, está hablando de medir, de la medición. La medición es el método de la investigación cuantitativa. Entonces está diciendo que la investigación cuantitativa, a partir de la medición de datos y las magnitudes de estos datos, te permite generalizar conocimientos, los conocimientos que se han producido de esos datos. O sea, está sintetizando todo lo que es el enfoque cuantitativo y abajo se está sintetizando todo lo que es el enfoque cualitativo en una recapitulación. Entonces, si ustedes leen, por ejemplo, qué es la investigación cualitativa, van a hablar de dispersión de datos, de interpretación, de contextualización, de estudio de entorno, experiencias del investigador, un punto de lo natural, lo holístico, la flexibilidad, todo eso van a poder ver, ¿no? Pero que se les quede en su cabeza una idea así sintetizada como esta, muy difícil. Entonces, estos párrafos hay que saberlos identificar, son una belleza cuando uno los identifica porque captas la estructura de cualquier texto. Continuamos. Párrafos de ejemplo. Esos párrafos son sencillos. Por lo general, uno puede desarrollar yo pienso que por cada párrafo argumentativo podríamos desarrollar un párrafo o unos dos de ejemplo. No abusar de estos párrafos de ejemplo, ¿no? Pero sí podríamos utilizar uno o dos por cada párrafo argumentativo, o después de argumentar todo un tema podríamos poner un párrafo de ejemplo. La idea es que ilustre claramente el argumento, ¿no? Por ejemplo, fíjense, este primer párrafo es de Sampieri, de su libro Metodología. Es un párrafo de ejemplo, los dos son párrafos de ejemplo. Dice, un analista de la opinión pública, al investigar sobre los factores que más inciden en la votación para una próxima elección, utilizaría grupos de enfoque con discusión abierta, cualitativa, además de encuestas por muestreo, cuantitativas. O sea, te está diciendo cómo un estudioso de la opinión pública utilizaría la investigación cuantitativa y la cualitativa, ¿no? Te dice que
Desde la investigación cualitativa debería utilizar grupos de enfoque y desde la investigación cuantitativa encuestas por muestreo a los electores. O sea, te está dando un ejemplo de cómo se llevaría a cabo un proceso de investigación de la opinión pública a través de ambos enfoques de investigación, el quanti y el quali. O sea, simplemente está poniendo un ejemplo. Dice, ahí se le podría añadir, por ejemplo, un analista de la opinión pública, entonces cae perfectamente ajustado el ejemplo al argumento que se ha desarrollado anteriormente. Este otro ejemplo yo lo he elaborado. Un médico que indague sobre qué elementos debe tener en cuenta para tratar a pacientes de enfermedades en fase terminal, entrevistaría a su paciente desde el enfoque cualitativo y revisaría los casos cuantitativos para determinar tendencias, ¿no? Por decirles, si poniendo el ejemplo solamente del COVID, ¿no? ¿Cómo sabemos que está iniciando una tercera ola? A ver, ¿quién me dice cómo se sabe si hay una nueva ola o no de COVID? Chicos, ¿cómo se sabe que hay una nueva ola de COVID? ¿Nadie? Por lo que Por ha los subido los casos casos, diarios, les sé. contagios. Incremento de casos, ¿no ve? Entonces, lo que se hace en los datos cuantitativos es agarrar, en los datos cuantitativos, por ejemplo, tienes pues, ¿no? No sé, digamos, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ¿no? Y tienes casos de COVID, digamos, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Entonces, si la línea está por debajo de los 100, ¿no ve? O está decreciendo, entonces tú dices, ya hemos controlado la pandemia. Pero si los casos empiezan a subir, entonces tú dices, oh, hay una nueva escalada. Entonces, los datos ya te están hablando, están chillando ahí los datos, ¿no? De que hay una nueva escalada, una nueva subida de casos. Entonces, esto ya se interpreta como el inicio de una nueva ola de COVID. Entonces, fíjense cómo al revisar solamente casos cuantitativamente y ya solamente es contar cuántos casos nomás hay, se determinan tendencias, ¿no ve? Entonces, es un instrumento poderosísimo la investigación cuantitativa, no es cualquier cosa. Pero, por ejemplo, para ver cómo se siente el paciente, cómo el paciente se ha contagiado, eh, por ejemplo, el médico entrevista a su paciente. Para saber, en primer lugar, qué le duele, qué tiene que entrevistar a su paciente, ¿no ve? Es lo primero que hace el médico. Entonces, el médico tiene que munirse o, perdón, utilizar ambos enfoques, ¿no? Tiene que utilizar un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo. Entonces, es un buen ejemplo de cómo se deben utilizar ambos enfoques. Pero fíjense, estamos hablando de un médico que indague, o sea, por ejemplo, un médico que indague, el ejemplo es preciso, o sea, ilustra la idea que queremos tratar sobre la investigación cuantitativa y cualitativa. Si ustedes pueden utilizar esos párrafos ilustrativos, no hay problema, no hay que abusar, pero sí se puede utilizar, no utilizar como relleno, ¿no? Porque algunos sí utilizan como relleno, pero hay que utilizar como un recurso que apoya nuestra argumentación. Los párrafos de resumen. Estos párrafos también son bastante interesantes, ¿no? Es decir, reducen la información. ¿Qué es lo que hace un párrafo de resumen? Reducir la carga de la información. No tiene una función argumentativa. Sí pueden mostrar la estructura de un trabajo, de una tesis, de lo que ustedes quieran, pero no tiene una estructura argumentativa
su función principal es reducir la información, ¿no? Hacerla más digerible. Por lo general va en la introducción o cuando se quiere resumir la idea de algún autor. Cuando estamos trabajando con paráfrasis, hacemos resúmenes, ¿no? De las ideas de los autores. Por lo general siempre inicia, ¿no? Con algo que hace referencia al capítulo, al libro, a la cápita, al fragmento. Veremos esto. Dice, ¿no? En este capítulo se definen los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación, sus similitudes y diferencias. Asimismo, se identifican las características esenciales de cada enfoque y se destaca que ambos han sido herramientas igualmente valiosas para el desarrollo de las ciencias. Finalmente, se presentan en términos generales los procesos cuantitativos y cualitativos de investigación. O sea, posee una estructura completa en el sentido que se puede ahí notar cuál es la introducción, el desarrollo y el cierre de un tema, pero no lo argumenta, solamente lo presenta, ¿sí? Y resume el tema y da una visión global del mismo. Igual se puede hacer, pueden trabajar con estos párrafos de resumen en la parte introductoria, por ejemplo, para resumir un capítulo o resumir los capítulos de su tesis, o también para en el desarrollo mismo del trabajo para resumir información de la empresa, de las entrevistas que han realizado, etcétera, etcétera. Y párrafos de conclusión, ¿no? Estos son los párrafos más importantes. Por lo general, tienen que ir en las conclusiones. Son los párrafos que están presentando los nuevos conocimientos. Y como están presentando los nuevos conocimientos, no tienen necesidad de argumentación porque los argumentos ya han sido desarrollados en los capítulos o en el informe en su conjunto. Entonces, están lo suficientemente sostenidos por toda la argumentación. A ver qué dicen. Ambos enfoques de investigación, estamos hablando del enfoque cuantitativo y cualitativo, otorgan, ¿no? Es afirmativo, puede afirmar o puede negar un párrafo conclusivo. Diversas posibilidades de investigación que permiten abordar dimensiones diferentes de la realidad, ya sea para cuantificar o expresar la realidad en términos matemáticos, o para cualificar y conocer a profundidad las ideas, percepciones, recuperando el punto de vista de los actores. O sea, genera un nuevo conocimiento, se apoya en los argumentos que se han visto anteriormente, pero está concluyendo, está generando un nuevo conocimiento, ¿no? O sea, estamos cuantificando la realidad y estamos recuperando el punto de vista de los actores, de las personas a las que queremos investigar. Está concluyendo sobre la investigación cuantitativa y cualitativa. Estos párrafos tendrían que elaborarlos en la conclusión. No vamos a ver conmigo conclusión del informe, pero sí, digamos, tienen que tener una idea de qué es lo que más o menos deben presentar ahí. Y hasta ahí acabaríamos con el tema de los párrafos. Bueno, yo sé que no ha sido pérdida de tiempo porque esto es algo que no se ve en colegio y por lo general nadie nos enseña. Yo que ando redactando, escribiendo constantemente, me doy cuenta de que hay una debilidad muy fuerte en la escritura de párrafos, no de oraciones, porque por lo general los estudiantes escriben oraciones sin problema, porque para eso han sido entrenados en el colegio, pero en la universidad muy pocos son los que escriben bien un texto a través de párrafos. Entonces, eso es lo que he querido más o menos trabajar con ustedes. Espero que les haya servido y les sea de utilidad. Vamos a entrar a un segundo tema, ya que tiene que ver con la redacción del texto, pero en cómo apoyamos nuestros argumentos. Si bien nosotros vamos a desarrollar párrafos argumentativos, estos párrafos argumentativos tienen que sostenerse en citas textuales, ¿no? Es decir, en las ideas de otros autores o afirmaciones de otros autores que con su autoridad académica sostengan nuestros argumentos. Lo bueno es que cuando uno hace las citas textuales, utiliza las citas textuales en sus trabajos, supone que ese estudiante ha revisado todo el conocimiento previo y entonces ha recuperado el sumum de ese conocimiento para producir o para argumentar en su propio trabajo. No es algo mal visto, ¿no? O sea, más bien es una práctica muy positiva y saludable. Me acuerdo de algunos, yo he tutoreado muchos trabajos con una consultora privada que tuve casi 15 años. Muy jovencito empecé a hacer tutorías porque, bueno,
Como todo joven, a mis 21 añitos me convertí en padre, entonces tenía que ver cómo ganarme la vida. Así que empecé a hacer asesorías porque era bastante bueno para hacer investigación. Entonces, mucho me chocaba esa idea, ¿no? De algunos profesores que decían que tú no puedes escribir un párrafo por ti mismo porque ¿quién eres tú, no? O sea, tú vas a escribir un párrafo o un concepto, por favor, ¿no? O sea, eso lleva años y años de estudio y así que tú no puedes escribir un concepto, para poner un ejemplo. Entonces, bueno, ya una sonrisa compasiva nomás para aquellos profesores que decían eso a mis tutoriados, pero yo creo que sí es factible que ustedes tengan la capacidad de escribir y expresar una idea coherentemente a través de un párrafo. Yo no reprocho aquello, siempre y cuando, claro, el estudiante demuestre la suficiente solvencia de que él ha sido capaz de escribirlo. Pero para evitarnos ese tipo de cosas, si hay conocimiento previo que nos apoya y nos asiste para sostener una idea, qué mejor que recurrir a un autor elegante en la presentación del trabajo, presentar una cita, además estético a la vista y dar la impresión de que el estudiante ha hecho una revisión bibliográfica de su tema. Pero las citas textuales cumplen una función y se deben utilizar apropiadamente en un texto académico. No es simplemente control C y control V de la cita y me vale si tienes relación con el párrafo anterior y con el párrafo siguiente, o para no complicarme, mejor ya ni le pongo párrafo después de la cita. Eso pasa en algunos trabajos, ¿no? Es como si el estudiante dijera, le voy a lacar unas cuantas citas a mi trabajo, está ya listo. Problema del docente si encuentra la coherencia o no, punto. No es un ejercicio así ocioso, ¿no? Es en realidad un ejercicio es como si estuviéramos construyendo un edificio, ¿no? Entonces, las citas textuales serían como pilares, ¿no? Es como si tú pusieras un pilar no sé, pusieras pilares de cemento, pero dices, puta, este edificio va a ser de 10 pisos, pues le voy a poner unos 3 pilares de hierro en los lugares claves y estratégicos del edificio, ¿no? Entonces, las citas cumplen más o menos esa función de mayor soporte, ¿no? Es como que, ¿por qué estás diciendo esto en tu tesis, el tutor? Pero aquí está diciendo, pues, Kotler lo mismo, está apoyando. Ah, ya, 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 ya. Retrocede, no ve el docente. Puede que una idea no le parezca, pero si está sustentado en un autor que es de peso, no va él a decirnos que Kotler estaba equivocado, ¿no? Tú le podrías decir, ¿y usted cuántos libros ha escrito refutando a Kotler? Entonces, ahí ya tienen solvencia ustedes a partir del uso de citas. Se va a caer la grabación, chicos. Vamos a continuar en la siguiente sesión ya. Bien, Lice. Se ha pasado como si nada esta sesión. ¿Se están aburriendo o está? Está interesante, Lice. Ya, ya. Está bien, gracias, gracias. Les voy a mandar un videíto sobre las clases en línea. Creo que un poquito se vuelve pesado porque terminamos la clase de Zoom.